con lo que estábamos viendo de logaritmos. ¿Pueden escucharme? Hola, hola. Ya, vamos entonces. Bueno, las ecuaciones logarítmicas, ¿cuál es la estrategia para poder resolver? Dentro de las ecuaciones logarítmicas, las estrategias son, uno puede utilizar la definición del logaritmo, ¿sí? Entonces, cuando tú utilizas la definición del logaritmo, entonces tendrías que llegar a esto, ¿no? Que el logaritmo de x en una base a es igual a y, sí y solo si x es igual a elevado a y. Ahí viene, digamos, el uso de la forma exponencial y de la forma logarítmica. Definición. O la segunda estrategia es, dos logaritmos son iguales si sus argumentos, o sea, a es igual a b. ¿Vale? Entonces puedes hacer eso. ¿Cómo llegamos a esto? Aplicando las diferentes propiedades, ¿no? Las diferentes propiedades que nosotros podemos encontrarnos. Entonces, acá tenemos que ver de que si aplicamos las ocho propiedades más esta de repente sería como una novena, y la definición de logaritmo, entonces podemos resolver cualquier ecuación, ¿no? Entonces, allí tenemos que verificar. Una vez que resolvemos, vamos a llevar en términos de una ecuación lineal, cuadrática, y el último paso es hacer la verificación. ¿Sí? Tenemos que reemplazar en la ecuación logarítmica original y ver si cumple con la igualdad, porque en muchos casos no todos los valores van a cumplir. ¿Sí? De repente de dos cumple uno, o los dos también cumplen, entonces no hay problema. ¿Ok? Vamos a ver cómo nosotros resolvemos una ecuación logarítmica. Aquí aplicamos una propiedad que nosotros lo conocemos como logaritmo de a menos logaritmo de b es igual al logaritmo de a dividido entre b. En el caso de la resta. Entonces acá estoy haciendo eso, ¿no? En este ejemplo, en este problema. Logaritmo dice de x más 2 menos logaritmo de x es igual al logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces tengo esto. Del cociente. Ahora, aquí voy a aplicar lo que también habéis visto, ¿no? Logaritmo de a es igual al logaritmo de b. Entonces, de acá a el argumento del primer logaritmo es igual al argumento del segundo logaritmo. Entonces, tengo esto. Fíjense, tengo eso, que también me sirve, ¿no? Luego de hacer eso, a ver, el x lo paso a multiplicar. Tengo x más 2 es igual a 2x, ¿sí? Sus argumentos de los logaritmos. El x paso a multiplicar con 12, tengo 2x. Lo llevo el x al otro lado a restar. Tendríamos 12 menos x. Tengo 11x. 11x igual a 2. Y x es igual a 2 sobre 11 avos. Ahora uno puede decir, cumple con la ecuación. Entonces reemplazamos, ¿no? Entonces aquí coloco x. ¿Cuánto vale? 2 sobre 11 avos más 2 menos logaritmo de 2 sobre 11 avos es igual al logaritmo de 2. A ver, voy a llegar a esto. Entonces, de acá tendríamos logaritmo de 11 por 2, tengo 22 más 24. Más 2, 24 sobre 11 avos. Menos logaritmo de 2 sobre 11 avos. Aplicando esta propiedad que hemos descrito aquí, esta propiedad, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Esta. Va a ser logaritmo de ¿qué? De 24 sobre 11 y de 2 sobre 11. Estos dos se desaparecen, entonces tendríamos logaritmo de 24 entre 2, que es igual a logaritmo de 12. Ah, ya, está bien. Verifica, ¿no? Entonces tendríamos que sí cumple. Entonces aceptado la respuesta. Básicamente es eso. Aquí, entonces, he utilizado esta propiedad, la propiedad número 9. Ahora, no todos van a resolverse de esa manera. A ver, por ejemplo, en este caso. A ver, tengo sobre la ecuación logaritmo de x más 1 en base 5 es igual a 1 menos logaritmo de x menos 3 en base 5. Entonces, lo que voy a hacer es llevar todos los logaritmos a un solo miembro, ¿no? Entonces, y voy a aplicar
copiar. Logaritmo de A más logaritmo de B en cualquier base es igual al logaritmo del producto de los argumentos de ambos logaritmos, en este caso A por B. Entonces lo estoy transponiendo. El menos pasa al otro lado a sumar y luego lo estoy multiplicando. Como ambos tienen la misma base, siempre y cuando en la misma base. Cuidado que tengamos bases diferentes y no puedes aplicar esta propiedad. Tengo base 5 y el otro tengo base 5 uniéndolo en un solo, sus argumentos se multiplican. X más uno multiplicado por X. Aquí aplico la definición. Definición ¿de qué? De logaritmo. Entonces, cuando yo tengo logaritmo de A en base B es igual a B, voy a colocar a C para no confundir. ¿Esto es igual a qué? Es igual que A es igual a B elevado a la C. Muy bien, entonces lo que tengo es lo que estoy haciendo acá, aplicando la definición de logaritmo. Hago la multiplicación, tengo x por x, x por menos 3x, tengo más x, la diferencia es menos 2x. Más 1 con menos 3 igual a 5. ¿Vale? Luego de hacer eso, lo voy a llevar a un solo miembro. Este más 5 pasa al otro lado a sumarse con menos 3, tengo menos 8. Y luego tengo que factorizar. Utilizas cualquier método que nosotros veamos. Aquí ya está colocado, puedes utilizar de los trinomios, la aspa simple, la fórmula general, la que tú crees que es más rápido de hacer. Entonces tengo x menos 4 y x más, ¿no? Menos entre menos, más. Y dos valores que multiplicados me da menos 8. Menos 4 por más 2 tengo menos 8. Y ahí tengo mi resultado, que x menos 4 es igual a 0 y x más 2 es igual a 0. X igual a 4 y x igual a menos 2. Esos serían los dos términos que nosotros tendríamos. Ahora, verifican ambos. El que no verifica es el menos 2. ¿Por qué razón? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si x es igual a menos 2? Entonces tendríamos menos 2 más 1. Solamente en esta parte, a ver, tendríamos logaritmo de menos 1. ¿Qué hemos dicho cuando hemos definido logaritmo? Que x tiene que ser mayor que 0. Miren, acá ya no cumple eso. De hecho, es que nosotros aquí no vamos a aceptar de que x sea igual a menos 2. ¿Sí? La base no hay mucho problema porque es base 5 y cumple de que sea mayor que 0 y diferente de 1. ¿Sí? Pero en el argumento vemos que es menos, un valor negativo. Entonces, la solución que solamente estaríamos aceptando es que x es igual a 4, nada más. Y con eso cumple. Aquí tienen ya pues la verificación en ambos casos, ¿no? Cuando x es igual a 4, se cumple la igualdad, pero cuando x es igual a menos 2, ya no podemos encontrar logaritmos de valores negativos, ¿sí? Entonces solamente tendríamos una solución. Para el siguiente problema, resolver la ecuación logarítmica, dice, de x más 12 en base 4 multiplicado por logaritmo de 2 en base a x. Acá tengo distintas bases diferentes, ¿sí? Es más, en una base tengo la variable, en el segundo logaritmo lo tengo en una variable. Entonces, tengo que analizar en qué base voy a llevar, a base 4, ¿sí? Pero cuando trabajan en base 4, de repente es más conveniente trabajar en base 2 y es lo que se ha hecho acá. Se ha llevado a base 2, ¿no? Para que en este segundo factor pues, sea fácil por el cambio de base. Entonces, cuando hablamos de cambio de base, que decía, ¿no? Logaritmo de x en una base A es igual a logaritmo en una base que yo defina. ¿Cuál es la base que yo voy a trabajar? ¿De qué? De x, que es el argumento del logaritmo al final, y la base ahora que teníamos anteriormente se convierte en argumento en el denominador, el logaritmo del denominador. Ese es el famoso cambio de base, ¿no? Cambio de base. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Logaritmo, voy a cambiar ambos a base 2. Entonces tendríamos logaritmo en base 2 de x más 12, logaritmo en, en, en base 2 de 4. En el otro tendríamos logaritmo de 2 en base 2, logaritmo de x en base 2. Fíjense, esto es igual a, pues, cuando tengo logaritmo de 2 en base 2 es igual a 1, en cualquier, ¿no?
Y cuando yo tengo logaritmo de 4 en base 2 era igual al logaritmo de 2 elevado al cuadrado en base 2. Este 2 pasa a ser factor multiplicador y al final tengo que esto es igual a 2. Es lo que tengo acá, en el denominador y en el numerador. Hago la multiplicación, pues, ¿qué tendríamos? Logaritmo de 2x más 12, acá estoy. Aquí tendríamos 2 por logaritmo de x en base 2, igual a 1. Si nosotros esto lo llevamos al otro miembro, tendríamos que este 2 logaritmo de x en base 2 de acá ya se pierde. Este factor multiplicador sube como exponente y ahí tengo, ¿no? La aplicación del logaritmo de a es igual al logaritmo de b. Entonces a es igual a b. Es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a tener? Que x más 12, ciertamente, ¿no? X más 12 es igual a x al cuadrado. Eso es lo que tengo acá. ¿Ya sé? X más 12. Lo llevo a un solo miembro y voy a factorizar. Fíjense que tengo que x es igual a 4 o x es igual a menos 3. X igual a 4 o x igual a menos 3. A ver, veamos con el valor negativo. ¿Por qué no cumple? ¿Qué pasa si x es igual a menos 3? Entonces tendría logaritmo de menos 3 elevado al cuadrado. Ya, pues, de aquí mismo ya está siendo restringido, porque no puede ser que el argumento sea un valor negativo, que hemos dicho con esto. Eso es dato, nuevamente. Que x tiene que ser mayor que 0. X tiene que ser mayor que 0. Aquí es valor negativo, entonces de hecho es que no se acepta para el valor de menos 3. Para 4 sí, ya se va a cumplir. ¿No? Para 4 sí, y esa la cumple, ¿no? Si nosotros vemos acá. Acá, bueno, yo me iré al otro ejercicio, ¿no? Vamos a este siguiente ejercicio. Si ustedes ven, acá tengo, y aquí la aclaración sería que el logaritmo de x elevado a la séptima no es diferente de decir al logaritmo de x elevado a la séptima. ¿Sí? Es diferente, cuidado que se confunda. Entonces, cuando yo tengo aquí logaritmo de x elevado al cuadrado, quiere que digan que esto es igual al logaritmo de x cuadrado. No, es diferente, ¿no? Entonces vamos a tener de la siguiente. Para resolver el ejercicio se debe hacer que los términos logaritmos tengan una misma base, ¿sí? Dos bases manejamos, base 10 y aquí tengo base 100. ¿Cuál me conviene trabajar? A la base 10. Entonces lo que voy a hacer es cambio de base en esta. Entonces tengo, ¿qué base voy a utilizar? Base 10. Entonces tendré el logaritmo de x a la séptima en base 10 dividido entre el logaritmo de 100 en base 10. Obviamente, acá tengo que entender que el logaritmo de 100 en base 10 es igual al logaritmo de 10 elevado al cuadrado en base 10. Y este exponente cuadrado va, y esto es igual a cuánto? A 1. Entonces tendríamos solamente 2. Es lo que tengo acá. Este 2 pasa a multiplicar al otro miembro. Estaba dividiendo, pasa a multiplicar a los dos valores, al logaritmo y a 3. El cubo pasa ser un factor multiplicador por la propiedad, ¿no? Cuando tenemos logaritmo de a elevado a la n es igual a n por logaritmo de a. ¿Listo? Bien. Logaritmo de a. Todo lo lleva a un solo miembro. Ahora uno dice, pero ¿cómo lo resuelvo esto? Voy a utilizar un cambio de variable. El cambio de variable va a ser igual a u igual al logaritmo de x. Entonces, ¿qué tengo de la expresión? Tengo 2 veces u al cuadrado menos 7 veces u más 6. Y este tengo que factorizar. Mi cambio de variable puede ser u, z, b doble. Y en el que está hecho es con y, ¿no? Fíjense, tengo esta expresión. Y lo factorizo por aspa simple, por trinomios. Lo que tengo es esto, ¿no? Y al cuadrado menos 7y más 6. Entonces voy a hacer por trinomios.
2y menos y. Puede ser también al revés. Vamos a analizar. Menos por más es menos. Dos valores que multiplicados me den ¿cuánto? 6. Entonces tendríamos 3 y 2. O al revés, 2 y 3. A ver, verifiquemos. 2 por menos 2 tengo menos 4y, menos 3 por y tengo menos 3y. La suma, menos 7y. Perfecto. De esto se iguala cada uno a cero. Entonces tenemos 2y menos 3 igual a cero. Lo que está haciéndose en la parte izquierda. Y en el otro tengo y menos 2 igual a cero. Entonces y es igual a 3 medios. Y es igual al logaritmo de x igual a 3 medios. Y aquí tengo el logaritmo de x igual a 2. Perfecto. De acá resuelvo por definición. ¿Y qué ha pasado? Entonces, la base es 10. Entonces, x es igual a 10 elevado a 3 metros. De acá, x es igual a 10 elevado al cuadrado. Listo. De ahí tengo mi resultado, ¿no? El valor de x. ¿Cuáles serán los que cumplen con la ecuación inicial? Entonces, eso es lo que tengo que hacer como verificación. Reemplazo acá. Entonces, los dos tengo que verificar, porque generalmente con valores negativos es donde puede fallar. En este caso, tengo que ambos son valores positivos. ¿Alguna consulta en esta parte, jóvenes? Vamos a ir a las aplicaciones. Cuando nosotros hacemos la aplicación de los logaritmos, entendemos lo siguiente, a ver, que el logaritmo está relacionado ya sea en su forma logarítmica y en la forma exponencial. La forma exponencial es esto, ¿no ven? ¿Correcto? Es de acuerdo a la definición, es la forma exponencial. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la forma exponencial, que estas las vamos a tener que resolver utilizando logaritmos, tenemos que considerar lo siguiente. A ver, tengo una base y un exponente. Si este es mi sistema cartesiano, si la base fuera mayor que uno, su comportamiento es así. Haga ya. Pero, ¿qué pasa si la base está entre mayor que cero y menor que uno? No es uno, porque con uno tampoco no va a funcionar, ¿no? Entonces, si es mayor que cero y menor que uno, su comportamiento así. Al revés, cuando A está entre y cuando A es mayor que uno, ¿no? Claro, tiene un comportamiento exponencial, pero las direcciones van cambiando, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder comprender el comportamiento de un medicamento o de un proceso biológico, de un proceso químico, ¿no? De los fenómenos que nosotros podemos encontrarnos. Muchos modelos tienen un comportamiento ya sea continuo o discreto. Ahorita vamos a ver esto. La propagación de alguna enfermedad, de alguna bacteria, de algún virus, ¿sí? Y el efecto que puede causar un medicamento, ¿sí? También puede tener un comportamiento exponencial, digamos. Tú inyectas un medicamento, provees un medicamento y automáticamente en una hora, en media hora, en 15 minutos, en 20 minutos, ya tiene su efecto. En segundos, de repente ya tiene su efecto. Entonces, para eso nos sirve, digamos, dentro de lo que vemos como problemas de aplicación, esta parte de los logaritmos. Entonces, veamos en general que el crecimiento que nosotros vamos a ver, generalmente está dado de esta fórmula, ¿sí? Un crecimiento exponencial, n de t, está dado a un valor inicial y tengo la base de crecimiento, ¿sí? La base de crecimiento a, y tengo un valor k, que representa la frecuencia de cambio. K representa la frecuencia de cambio multiplicado por t. Entonces, acá el valor final, este es un valor final, este es el valor inicial. Si me dan un valor inicial y me dan los otros datos, yo podría encontrar el valor inicial, ¿no? Cuando me da un valor final.
Entonces, cabe mencionar aquí lo que hace rato les decía, ¿no? Cuando A es igual a uno hay crecimiento, mientras si A es menor, hay un decrecimiento, ¿no? Estas adaptaciones que nosotros vamos a encontrarnos. Muchas veces me piden hallar el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo, sí o sí tengo que aplicar logaritmos. Aquí ya viene, digamos, la aplicación de los logaritmos. ¿A ver? Entonces, de esa manera. Entonces, vamos a ver que la forma exponencial está dado de forma discreta. Dos casos, de forma discreta y de forma continua, ¿no? Entonces, usando esta fórmula, nosotros podemos ver de que puede estar definido de la siguiente manera, digamos, en el subcero, valor inicial, ¿no? Entonces, recuerden acá, n de t es la cantidad, el valor en un tiempo t, y en el subcero es el valor inicial. Entonces, estos datos son los que nosotros vamos a manejar, digamos, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? La frecuencia de cambio, en este caso, K es igual a uno. La frecuencia de cambio durante siempre va a ser una unidad, digamos. Pero no necesariamente. Vamos a ver también que puede darse en algunos valores. Entonces, veamos en este ejemplo. Ahora, ¿por qué lo relacionamos esto? Porque nosotros vemos de que el comportamiento que tiene un logaritmo está relacionado con la forma exponencial de acuerdo a su equivalente. ¿No? En este nos dice, se sabe que cierta población de bacterias se duplica cada hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Si la cantidad inicial es de una bacteria, existe una bacteria, ¿cuántas bacterias habrá después de 15 horas? ¿No? Entonces, ustedes van a poder encontrarnos con esto. A ver, en la hora cero, al inicio, existe una bacteria, ¿no? Después de eso existe la primera hora, ¿no? En t igual a uno, una hora. Pero en t igual a 2 existen dos bacterias. En t igual a 3 se duplica, ¿no? De la hora anterior. Entonces, el duplicar, ¿qué significa? Si en la hora cero tenía uno, después de una hora ya dos. Después de eso, 2 por 2. En este caso es 2 por uno, ¿no? El anterior era uno, una bacteria. Entonces se duplica, entonces lo multiplico por 2. En este caso tendríamos multiplicado, entonces tengo 3. Entonces, en términos de potencia, ¿cómo sería? 2 elevado a la cero, 2 elevado a la uno, dos elevado al cubo. ¿No? Así yo obtendría de esta manera. 2 elevado a la uno, ¿no? Dos elevado al cuadrado. Entonces, esa es la relación que tiene acá. Entonces, el patrón que nosotros vamos a encontrarnos va a ser de 2 elevado a la t, ¿no? 2 elevado a la t. Entonces, de esta manera, y uno dice, pero ¿y por qué no existen los otros elementos que nosotros teníamos? ¿Por qué no existe la cantidad inicial? La base de crecimiento tenemos, pero no hay la frecuencia de cambio ni el tiempo. Bueno, no existe la frecuencia de cambio. No existe la frecuencia de cambio. ¿Por qué razón? Porque nuestra fórmula estaba dada así. N sub cero por A elevado a la k. Entonces, el valor inicial, la base de crecimiento, la frecuencia de cambio. El K, como es un valor discreto, entonces tendríamos que igual a A. De esta manera, me está pidiendo de 15 horas. Entonces, 2 elevado a la 15, ¿cuánto sale? 32.768 en el tiempo de 15 horas. 32.768. ¿Ok? Entonces, es la forma de también deducir cómo se está comportando el problema. Ahora vamos a la siguiente. Dice, tras la aplicación de una vacuna, el número de células, pueden ver, ¿no ve? Jóvenes.
Tras la aplicación de una vacuna, el número de células inmunológicas en el cuerpo aumenta un 20% cada día. Si el número inicial de células es de 500 n sub cero, ¿no? Y la frecuencia de cambio dice un 20%. Entonces estamos hablando de 0,2. Determina la cantidad de células dentro de 2 semanas. Estamos hablando de 14 días. ¿No? De 14 días. Entonces, ¿cómo será? Bueno, si se indica que hay un 20%, entonces la frecuencia de cambio va a ser igual a, entonces, en no, la base, ¿no? La base de crecimiento. Base de crecimiento, en este caso va a ser igual al 20%, en este caso 0,2. Si con eso analizáramos, su resolución sería incorrecta. Incorrecta. Para hallar los valores correctos de la base de crecimiento, note que dice, en un principio hay 500 células, es decir, n sub 0 vale, ¿no? N sub 0 vale 500. Un día después habrá, ¿cuántos? 20% más. Entonces, al día siguiente va a ser igual a 500 más 500, 0,2, 20%. Entonces tengo ahí que va a ser igual a 600, 600. Y al día siguiente dice habrá más 200. Al día siguiente también va a haber más 200. Más 20%, ¿no? Que el día antes. Es decir, habrá 600 células más el 20% que sería igual a 720 células. Entonces tendríamos de esta manera. ¿Cómo nosotros deducimos la fórmula? A ver, 600 más 600 por el 0,2. Este 600, si ustedes recuerdan, ¿cómo ha sido escrito? ¿Cómo lo puedo escribir? Sería igual a el valor de 600 descrito como 600 igual a el valor de 500 por el 1% más el 2, el 20%, el 100% más el 2%. Para el siguiente día va a ser igual a 500 multiplicado por el 1,2% por el 0,2. Así. Si yo factorizo el 500 y el 1,2. Tengo esto. Y de aquí me queda 1, de aquí me queda 0,2. Sumados 1,2. Entonces tengo 500 multiplicado por 1,2 elevado al cuadrado. Para 2 días. Para 2 días. En este caso tengo 2 días. Para 2 días. El primer día, el segundo, ¿no? Entonces tendríamos esto. Y de ahí tengo la fórmula que nosotros estaríamos manejando. ¿Cuál es esa fórmula? Es 500 multiplicado por 1,2 elevado a la t. La base de crecimiento, en este caso, sería 1,2 y t estaría expresada en días. En 14 días, pues, ¿qué tenemos? El resultado que vamos a tener va a ser 4,458, ¿no? La cantidad de células. Entonces, las células inmunológicas dentro de 2 semanas serán a 4,458. Tiene un comportamiento exponencial, ¿no? Si ustedes ven, en 14 días. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros tendríamos el resultado para 14. Tenemos también un crecimiento exponencial discreto, ajustado por la unidad. ¿Sí? Entonces, este crecimiento ocurre en intervalos definidos, digamos, cada hora, cada día, cada semana. Se puede hacer un ajuste en el tiempo, por si acaso, para poder trabajar en una sola unidad. Si me dan
horas y yo quiero en meses, de repente tengo que hacer un ajuste. A ver, veamos un ejemplo. Un estudiante de laboratorio clínico se analiza un cultivo de bacterias, ¿no? Un estudiante de laboratorio clínico analiza el cultivo de bacterias, sabiendo que la población inicial es de 200 y que ésta se triplica cada 20 minutos. Inciso A, ya la expresión que indica la cantidad de bacterias de horas. Allá la población de a 2 horas posterior de la análisis de cultivo de bacterias. Y dentro de cuántas horas el cultivo de bacterias será 20.000, ¿no? Entonces, vamos. A ver, la cantidad inicial, ¿cuánto sería? 200, ¿no ven? Pueden verlo, ¿no? Ahora, el, dice, el cultivo de bacterias se triplica cada 20 minutos, ¿no? Si nosotros me está pidiendo en horas, entonces, fíjense, me está trabajando en horas, me está dando, ¿no? Entonces, el tiempo, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Es como nosotros podemos encontrar entonces nuestro resultado. Si aquí nos está dando en tiempo, ¿no? Entonces tendríamos, de acuerdo a la nt, es igual a n a k, una hora, ¿no? Entonces acá tenemos que trabajar en una unidad, en este caso k va a ser igual a frecuencia de cambios, ¿no? Una frecuencia de cambio, que en este caso nosotros lo vamos a manejar de esta manera. El tiempo, entonces, sería 3 veces de 20 minutos estamos manejando, ¿no? Entonces tendríamos de esta manera. La cantidad de bacterias cada 20 minutos ¿no? Entonces luego de 20 minutos habrá el triple de bacterias, es decir, 20 por 3 elevado a 3, en una hora, ¿no? 600 bacterias. En 40 minutos, 1800. En 60 minutos, entonces va a ir aumentando en, en horas, no en minutos. Entonces voy a trabajar que la razón de crecimiento va a estar dado por 3, ¿no? Por tanto, la expresión estará dado de esta manera. Estoy ajustando, ¿no? Aquí era 3t, pero nosotros estamos viendo en el tiempo es de minutos, estamos cambiando de minutos a horas. Entonces tendríamos 3 veces la razón de crecimiento. Por tanto, esta sería nuestra fórmula. Luego de 2 horas, entonces para mí el t es igual a 2. Entonces tenía 200 por 2 por 3, 6, 145.800. Ese sería de 2 horas. Va a haber esa cantidad. Y en la tercera, para 20.000. Me están dando el valor final, 20.000. ¿En qué tiempo vamos a llegar a 20.000? Entonces acá coloco, ¿no? Valor inicial. Y aquí tengo la base de crecimiento. Aquí he hecho el ajuste, ¿no? Es igual a 20.000. Lo divido 20.000 entre, ¿no? Aquí voy a colocar 20.000 entre 200. Esto se anula. 200 entre 2 es 100, ¿no? Tengo 100. Aquí tengo 100. 3 elevado a la t. Lo que voy a hacer es aplicar logaritmos en ambos miembros. ¿Sí? Voy a aplicar logaritmos en ambos miembros. Logaritmo. Entonces, cuando yo tengo logaritmo, acá tengo que llegar logaritmo y aquí tengo que llegar logaritmo. ¿En qué base? En base 3. Base 3. Base 3. Este 3t pasa a multiplicarse, tengo 3t y esto se simplifica a 1. Tengo solamente 3t
en, igual a logaritmo de 100 en base 3. Puedo cambiar a base 10 si yo quiero, o directamente lo calculo con esta calculadora. Entonces, con los valores. Entonces, ¿cuánto debería salir? Si tú hicieras eso, entonces tendríamos logaritmo, ¿no ve? Logaritmo de 100 en base 3. Aquí lo que he hecho es, por ejemplo, el cambio de base, ¿no? Lo he colocado a base 10. ¿Sí? De 100 en base 10, de 3 en base 10. Entonces, el resultado, ahora este 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Aquí cambio de base y tienes como resultado 1,39. Entonces, para llegar a 20.000 bacterias, necesita transcurrir 1 hora con 39 minutos, que es 1 hora 40, ¿no? Entonces, la población, ¿no?, de bacterias va a llegar a esa cantidad. ¿Ok? Vamos a esta. Dice, cierta clase de conejos fue concebida en una pequeña isla de 8 meses, hace 8 meses. Se duplican cada mes, cada 3 meses, y se estima que la población actual es de 4 meses. Hallar el tamaño inicial de la población de conejos y estima la población a un año después de que los conejos fueron introducidos a la isla. Entonces, la cantidad de crecimiento va a ser, ¿cuánto? Se duplican, ¿sí, no? Entonces va a ser en 2, ¿no? Y se estima que la población actual es 4.000, el final es 4.100, ¿no? A ver, la razón de crecimiento va a ser 3, un tercio, ¿no? Un tercio, los meses, ¿no? Por tanto, la expresión que nosotros vamos a tener va a ser igual a n de t, es igual a n sub 0 por 2 elevado a la un tercio por t, que es t tercios, directamente. Población de conexión. Aquí tengo 4.100 y tengo el n sub 0, lo que me están dando. En este caso, ¿cuánto sería? No tengo el n sub 0. Tengo la base de crecimiento, el tiempo, en este caso, y tendríamos, cuando t es igual a 8, dice, ¿no? Entonces, en 8 meses tengo 4.100. ¿Cuál es el valor inicial? Pues aquí tengo que resolverlo despejando. Hacer una división de 4.100 entre 2 elevado a la 8 tercios. ¿Cuánto me da? 645,7. Por tanto, población inicial de conejos era de aproximadamente 646. Siendo así la expresión esta, ¿no? Y n sub 0 ya he encontrado. Y con eso ya puedo calcular para 12 meses. Para 12 meses, entonces, ¿qué tendríamos? El valor de t en 12. ¿Y cuánto me sale? Reemplazando en 12 elevado a los 12 tercios a 10.336 conejos en 12 meses. Estaría la población a esa cantidad de conejos en un año, 12 meses. Entonces ahí tenemos el trabajo, ¿no? Podemos hablar también en crecimiento exponencial continuo. Para el continuo ya se trabaja con un valor exponencial. La base de crecimiento ya es un valor exponencial. O sea, E es igual a 2,7182. 81 puntos suspensivos. Entonces, R es entendida como la tasa de crecimiento relativa. ¿Sí? Algunos libros lo trabajan como K. Entonces, es la tasa de crecimiento relativa. Les acaba de mencionar la confusión existente entre el uso del crecimiento exponencial discreto y el continuo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver de que cuando habla de discreto, generalmente va a estar relacionado con el uso de días, semanas, horas, meses, ¿no?
Pero cuando hablamos del continuo, entonces va a decir crece de forma exponencial, la tasa de crecimiento es constante en el tiempo, o otras palabras sinónimas, ¿no? Similares que nosotros vamos a encontrar. Entonces, en estos casos, nosotros vamos a utilizar las fórmulas que ya les hemos mencionado, la exponencial o la base de crecimiento en el discreto, tengo que deducirlo, ¿no? Tengo que encontrar. Entonces, para este ejemplo, tenemos esto. Dice, supongamos que un medicamento se administra por vía intravenosa y que durante los primeros minutos su concentración en sangre aumenta de forma exponencial, sabiendo que la concentración inicial es de 0,5 miligramos por litro y que la tasa de absorción relativa es de 8% por minuto. Determinar la concentración de medicamento en la sangre luego de 10 minutos. Determinar la concentración de medicamento en la sangre luego de 10 minutos. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La concentración nos está pidiendo la concentración de medicamento en la sangre. Entonces, la concentración inicial de la sangre es de 0,5, inicial. El N sub 0 es de 0,5 miligramos sobre el litro. La tasa de crecimiento, me dice, y que la tasa de absorción es de 8%, ¿no? Entonces va a ser igual a 0,08, ¿no? Hemos hablado de que en esta parte el 8 es, el porcentaje sería 8 entre 100, que va a ser igual a 0,08, ¿no? Porcentaje. Tengo eso. Por tanto, para calcular la concentración del medicamento va a ser igual a N de T igual a 0,5 por la exponencial. Porque es continuo, digamos, ¿no? Porque va a ir aumentando, ¿no? En el flujo de la sangre. Tengo a 0,8 por T. Entonces, la concentración de la sangre luego de 10 minutos va a ser igual a, nosotros reemplazamos el T igual a 10, va a ser igual a 1,11 miligramos por. Entonces, N de T va a ser igual a ¿qué? Al final, si nosotros multiplicamos el valor inicial para administrar la concentración luego de 10 minutos va a ser, pues el valor inicial va a ser 1000, ¿no? 1000. Y el producto que nosotros vamos a obtener de la exponencial va a ser igual a menos 0,05 T. ¿Por qué? Se observa, dice, que un cultivo de bacterias decrece en un 5%, decrece en un 5% cada 8 horas, siendo la población, ¿no? Inicial de 1000 individuos. Entonces, en presencia de un antibiótico, dice, observa que el cultivo de las bacterias decrece en un 5% cada 8 horas, siendo la población inicial de. Entonces, de esta manera tendríamos esto, lo que me está pidiendo, ¿no? En este otro ejemplo, con esto terminamos, dice, en presencia de un antibiótico, se observa que un cultivo de bacterias decrece continuamente en un 5% cada 8 horas, siendo la población inicial de 1000 individuos. No sé si estoy confundiéndome acá. Creo que este era el enunciado de la otra en el documento anterior. Sí, hay un error. ¿No? Entonces acá tenemos esto, ¿no?
Ya, en presencia de un antibiótico se observa, dice, que un cultivo de bacterias decrece continuamente un 5% cada 8 horas, siendo la población inicial de 1000 individuos. Hallar una fórmula que determina la cantidad de bacterias luego de T días de tomar el antibiótico. Inciso B, determina la cantidad de bacterias luego de 2 días de antibióticos. Inciso C, hallar cuánto tiempo es necesario para reducir la población de bacterias a la mitad de la inicial. Entonces, solución, tenemos que entender que la población de bacterias decrece de forma exponencial, decrece. La cantidad de bacterias luego de T días que puede tomar el antibiótico está dado por esto, ¿no? N sub 0, N de T es igual a N sub 0 por la exponencial elevado a R por T, ¿no? La tasa por el tiempo. La base de crecimiento, la tasa de crecimiento y por el T. El N sub 0 es 1000 y T debe ser expresado en días, ¿no? Es lógico pensar que las condiciones del ejercicio, la tasa de crecimiento relativa es de menos 0.05%, pero note que está determinando el crecimiento cada 8 horas. Estamos hablando de 8 horas. Por tanto, la expresión que nosotros tendremos sería pues multiplicar, ¿no? La tasa de crecimiento por 3 por días. Entonces tendríamos que multiplicar 3 por 1 hora. Bueno, un día tiene 8 horas, entonces por 3. Entonces tendríamos a 0 menos 0.15. Por tanto, la expresión que va a satisfacer es esta. Es esto, ¿no? Aquí lo estamos multiplicando porque tenemos, aquí es de 8 horas. Por 3 entonces estaríamos cubriendo las 24 horas. En este caso, para un día. Ahora, esa sería la fórmula. Determina la cantidad de bacterias luego de 2 días. Entonces, el tiempo, lo voy a, para el inciso B, sería para el inciso A. Para 2 días, entonces T es igual a 2. ¿Cuántos sería la cantidad? 740.8. Entonces, más o menos existen 741 bacterias, ¿no? Inciso B. ¿Cuánto tiempo es necesario para reducir la población de bacterias a la mitad? Entonces, queremos reducir a la mitad, que sea a un medio. Entonces, se resuelve de esta manera, ¿no? La expresión y vemos despejando, aplicando un logaritmo neperiano, porque en el caso de la exponencial aplico un logaritmo neperiano, tengo que sería igual a 4 días con 14 horas, 4.62 para que la población de bacterias reduzca a la mitad. Tiene que pasar 4 días. Parto de esto, ¿no? Que sea igual a un medio. De ello tengo el resultado. Ahí tienen algunos ejercicios jóvenes para que ustedes lo puedan analizar y resolver. Y nos estaríamos viendo el día martes. ¿Ok? Quedamos acá, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Inge.